Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 31 y los versículos 36 y 37, donde dice: Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Comienza diciendo que Jacob se enojó y riñó con Labán. El uso aquí de la palabra respondió, como en este caso, es un modismo hebreo y peculiar de modo hebreo de concesión en referencia a algo anterior como la ocasión de hablar. Las palabras, aunque en forma de pregunta, son una respuesta a las sospechas dañinas de Labán y, en lo que respecta a Jacob, infundadas, ya que la recriminación de su parte era natural dadas las circunstancias y, como de costumbre, cuando la pasión es alta. Los cargos tomaron una amplia gama. Por tanto, rápidamente se enumeró su agravio durante 20 años, y en un tono de severidad desenfrenada, describió el carácter mezquino y las exacciones vejatorias de su tío, junto con las penurias de varios tipos que había soportado pacientemente. Es por eso que Jacob preguntó a Labán: ¿Cuál es mi pecado? Es decir, ¿cuál fue mi error? En un sentido, Jacob es capaz de tapar la boca a Labán. Pero note que, francamente, este es el curso que él aprobó y ahora está recibiendo su título universitario, su título de la Universidad del Sufrimiento, ya que Jacob increpa ahora a su suegro por la forma agresiva en que trata de encontrar los ídolos que, según Labán, sospecha que Jacob le ha robado. Continuará con los versículos 38 y 39, donde dice: Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así, de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Las quejas de Jacob estaban bien fundadas, ya que durante 20 años había servido fielmente a Labán. Él había trabajado 14 años como pago por sus 2 esposas y 6 años más por el ganado de Labán. El versículo 39 dice que lo arrebatado por las fieras. Los pastores son estrictamente responsables de las pérdidas en el rebaño, a menos que puedan probar que éstas fueron ocasionadas por bajas más allá de la previsión o de su poder para prevenir. Por tanto, están obligados todas las tardes al volver a entregar su cargo como lo recibieron sin disminución. Como sus salarios no se pagan en dinero, sino en especies que consisten comúnmente en 1/10 parte de la leche, y los corderos están obligados, en caso de que alguno de los rebaños se pierda mientras están bajo su custodia, a reparar el daño con una ganancia, e incluso en aquellos casos excepcionales en los que se pueda alegar la prevalencia del moquillo a los estragos de las fieras. Deben, por tanto, de demostrar su atención al aplicar los remedios adecuados a los enfermos y también su vigilancia para repeler a los voraces merodeadores mediante alguna prueba ocular, como la cabeza enferma o el cuerpo del animal. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 12, dice:
Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Estas reglas estrictas existían en la época de Jacob, quien sin embargo prefirió reparar él mismo la pérdida que emprender la fastidiosa tarea de satisfacer a su codicioso suegro. Continúa con el versículo 40, donde dice: De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Jacob, obligado a estar mucho tiempo en el campo, bajo la delgada cubierta de una tienda, y frecuentemente sin ningún refugio, estaba expuesto no sólo a todas las variaciones de las estaciones, sino a las repentinas y grandes alternancias de la temperatura que caracterizan el clima de Mesopotamia, donde las vicisitudes del día y la noche aparecen como una transición en pocas horas, ya que del calor de los solsticios de verano al frío permanente y los rigores del invierno. La temperatura cambia a menudo en 24 horas, desde los mayores extremos de calor y frío, lo que más pone a prueba el pastor que tiene que velar por su rebaño. Continuará con el versículo 41, donde dice: Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Esto es lo que le pasó a Jacob, y note que aquí está el hombre engañador, recibiendo su propia medicina. Quizás él pensaba salirse con la suya, pero solamente no pudo hacerlo, ya que Dios no pasó por alto su pecado, porque Dios ha dicho que él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Jacob, él rehusó someterse a Dios en casa, y ahora tuvo que someterse a su tío. Jacob vino con dignidad a recibir una esposa, pero fue hecho un siervo, porque Dios respeta los derechos de primogenitura. Note, Jacob había engañado a su padre y ahora es engañado por su suegro. Jacob, siendo el hijo menor, se hizo pasar por el mayor, y luego descubrió que le fue dada la hija mayor cuando pensaba recibir la hija menor como esposa. Manifestó un espíritu mercenario, el cual se mostró en su modo de conseguir la primogenitura, permitiendo a la madre cubrir sus manos con las pieles de los cabritos. Pero más adelante veremos que sus propios hijos le engañan del mismo modo, ya que ellos degollaron un cabrito y tiñeron la túnica de diversos colores de su hijo menor José con la sangre. Así pues, la sentencia bíblica afirma: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob dice ahora que a no ser porque Dios está con él, su situación sería muy diferente. Continuaron con el versículo 42, donde dice: Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob aquí le está recordando a Labán que en repetidas ocasiones él asumió las pérdidas sufridas por el rebaño de Labán y nunca se quejó ni tampoco reclamó nada. La confianza de Jacob estaba asentada en el Dios de Abraham, como señala el versículo 42, y también en el temor de Isaac, es decir, el asombroso o impresionante Dios de Isaac. El Dios de Abraham y el asombroso Dios de Isaac reprendió a Labán, ya que de no haberlo hecho, Labán hubiese dejado a Jacob en la miseria. Por otro lado,
el temor de Isaac, es decir, el objeto de su temor y reverencia. Se debe de hacer mucha concesión a Jacob, ya que provocaciones grandes y prolongadas alborotan los ánimos más apacibles y disciplinados. Es difícil estar airado y no pecar. Pero note que estos dos parientes, después de haber expresado sus sentimientos reprimidos, llegaron por fin a un entendimiento mutuo. Labán estaba tan herido por los reproches severos y bien fundados de Jacob que vio la necesidad de una rendición inmediata, o mejor dicho, Dios influyó en él para reconciliarse con su sobrino herido. Proverbios capítulo 16 y versículo 7 dice: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Continúo ahora con los versículos 43 al 47, donde dice: Respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy al estar mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoger piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Labán hace una reclamación sin fundamento a Jacob, ya que él se ha olvidado que había vendido sus hijas a Jacob a cambio de 14 años de trabajo, como por ejemplo señala Génesis capítulo 31, versículos 14 y 15 y versículo 41. Al parecer también se había olvidado que Jacob había trabajado 6 años más para cuidar el ganado de Labán. Además, no tomaba en cuenta que sus propias hijas estaban muy resentidas por su trato hacia ellas. Labán ha perdido el debate con Jacob y ahora sugiere un pacto, ya que pensaba él que quizá Jacob podría regresar algún día y hacerlo con un ejército y tomar así venganza. El pacto culminó con un final relativamente feliz de los 20 años de pruebas y vicisitudes, ya que los años de Jacob en Padán Aram habían sido de muchos sufrimientos. Por otro lado, el majano es un hito de piedras, levantado como testimonio. El vocablo hebreo gal es un juego de palabras con el nombre de Galaad que es explicado en los versículos 47 y 48. De modo que un majano de memorial y un montón de piedras constituyen los memoriales del pacto. Nótese que cada participante dio un nombre al memorial, uno en lengua aramea y el otro en lengua hebrea. Continuará con los versículos 48 al 53, donde dice: Porque Labán dijo: Este majano es testimonio hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaje Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor
juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Note que Labán, en su intento de sugerir que Jacob era un personaje peligroso, se adueña del memorial de Jacob para sus propios fines. Note que habla de manera que genera la impresión de que Jacob es un hombre manévolo, que necesita ser vigilado. Note también que Labán jura por los dioses en plural, que no son los suyos, mientras que Jacob, sin corregir a Labán, jura simplemente por el Dios verdadero bajo el mismo nombre, usado en el versículo 42, cuando dice el Dios de Abraham y el temor de Isaac, ya que la frase Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Y esto significaba que el Dios del temor de Isaac es el Dios de Abraham, es decir, el Dios que es objeto de temor y reverencia, el único digno de adoración y de ser temido. Por otro lado, el profesor Bruce comenta sobre esto y dice que el Dios de Abraham y el Dios de Nacor es mejor traducido el Dios de Abraham y el Dios con minúscula de Nacor. El verbo juzgue es plural, indicando que Labán tiene dos deidades en mente, como señala, por ejemplo, Josué, capítulo 24, versículo 2, el Dios de sus padres. Por otro lado, la Septuaginta omite totalmente dicha frase. Fin del comentario de Bruce. También es importante observar que Jacob no iguala al Dios de Abraham con el Dios de Nacor. El patriarca note que jura por el impresionante y sorprendente Dios de Isaac, a quien hace equivalente con el Dios de Abraham, como señala el versículo 42. Ese es el Dios a quien Isaac teme y ahora de manera exclusiva. Labán, por otro lado, él había maltratado a Jacob, incluso le había advertido de la posibilidad de afligir a Raquel y Lea. También de que Jacob pudiese tomar otras esposas. Jacob, sin embargo, juró fidelidad delante de Dios. Es evidente que Labán no era un verdadero adorador del Dios de Abraham, pero Jacob, por el contrario, sí era un verdadero adorador del Dios Todopoderoso, es decir, del Dios de Abraham y el maravilloso Dios de Isaac. Continúo ahora con los versículos 54 y 55, donde dice: Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Los versículos finales de Génesis capítulo 31 están registrando la realización del pacto entre Jacob y Labán. El sacrificio y la fiesta realizados para proclamar esas relaciones amigables solo se pueden establecer por medio de una expiación, ya que ese sacrificio concluye adecuadamente el acontecimiento. Hay aquí también un recordatorio de la necesidad de un sacrificio para una expiación espiritual, como señala Hebreos capítulo 9, versículo 22 y Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y también de su eficacia para una relación amigable con el Dios Santo, soberano del universo. Él es el Dios que recibe a los pecadores sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz y de su gloriosa resurrección. Romanos capítulo 5 y los versículos 1 al 11. Note que la inmolación de víctimas tiene que ver con el ofrecer sacrificios sobre el monumento de piedras, sacrificio que sella el pacto entre Jacob y Labán. También se puede observar esto
en Éxodo capítulo 24, versículos 5 al 8. Así pues, el versículo 55 proporciona una nota relativamente feliz, ya que después de haber hecho las paces con Jacob, Labán se despide de sus hijas y sus nietos y marcha a su casa en Padán Aram. Este es el último contacto registrado en las Escrituras entre Labán y Jacob. Las hijas de Labán mueren en Canaán y nunca más se relacionan con su padre, con quien habían tenido una relación algo infeliz. Y voy concluyendo con esto. El soberano Dios de Abraham y sorprendente Dios de Isaac, que había llevado a Jacob a Padán Aram, ahora lo saca de aquel territorio lejano y lo hace para llevarlo de vuelta a la tierra de sus padres. Note que a Jacob se le enseña que él era un peregrino y que su verdadero hogar era Canaán. Por tanto, es allí donde la promesa será cumplida para él y para su simiente. Y note que cuán hermoso es el cuidado providencial de Dios sobre su siervo Jacob, a pesar de sus frecuentes rebeliones y de sus pecados. Amigo y amiga oyente, aquí en la tierra todos los seres humanos estamos, nos guste o no, de peregrinos, es decir, de paso. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 3, «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». El hecho de que Jesús resucitó es algo bien evidente, pero también es evidente lo que nos dice la palabra de Dios, y es que a su tiempo Él vendrá, y vendrá por aquellos que han creído en Él, en su obra de redención, en su sacrificio que hizo a favor del pecador y la pecadora, que vienen a Él en arrepentimiento. Por tanto, Él vendrá a buscar a aquellos que han creído en Él para estar con Él eternamente. Amigo y amiga oyente, ahora, por un acto de fe de tu parte, tú puedes invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. ¿Y para qué? No solamente para que ahora ya puedas estar disfrutando de la comunión con Dios, sino también para que en la eternidad estés con Él. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración que yo voy a hacer. Si así lo sientes, repite y di: Eterno Dios, vengo ante ti, y bien sé que aquí en la tierra estoy de paso, y que nada de lo que haya conseguido aquí me voy a llevar, pero lo único que puedo llevarme es la salvación en Cristo Jesús. De manera que ahora yo te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Jesucristo, en mi corazón. Te quiero dar gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.